Bienvenidos a este material multimedia denominado reglas de derivación. En esta sesión vamos a ver el tema reglas de derivación. Empecemos entonces con el tema. Si yo tengo una función que es derivable en x y k una constante, entonces tenemos aquí nuestra primera regla de derivación. La derivada respecto a x de una constante es igual a 0. Veamos un ejemplo sencillo para entender esta regla de derivación. La derivada respecto a x de 5 es igual a 0. ¿Por qué? Porque 5 es una constante. Es decir, 5 no depende de x. Veamos ahora una segunda regla de derivación. La derivada respecto a x de x a la c es igual a c por x a la c menos 1. Veamos otro ejemplito. La derivada respecto a x de x a la cuarta es igual a 4 por x elevado al cubo. La derivada respecto a x de una constante que está multiplicando una función es igual a la constante multiplicado por la derivada de la función, en este caso respecto a x. Veamos un ejemplo de cómo funciona esta propiedad. La derivada respecto a x de 3 por una función f de x es igual a 3 por la derivada respecto a x de la función f de x. La derivada respecto a x de la función exponencial e a la x es igual a la misma función exponencial e a la x. Ahora, si tenemos dos funciones derivables, en este caso f y g, tenemos las siguientes reglas de derivación. La derivada respecto a x de f de x más g de x es igual a la derivada de f de x más la derivada de g de x. De forma análoga, la derivada respecto a x de f de x menos g de x es igual a la derivada de f de x menos la derivada de g de x. Es decir, cuando nosotros derivamos una suma de funciones o una diferencia de funciones, la derivada se distribuye para cada función, siempre y cuando estas funciones, en este caso f y g, sean derivables. Ahora veamos a ver la derivada del producto. La derivada respecto a x de f de x por g de x es igual a la derivada de f de x por g de x más f de x por la derivada de g de x. La derivada de un cociente de dos funciones, en este caso f de x sobre g de x, es igual a la derivada de f de x por g de x menos f de x por la derivada de g de x, todo sobre g de x elevado al cuadrado. Aquí hay que tener presente que g de x tiene que ser diferente a 0, pues si no tendríamos un cociente sobre 0. Muy bien. Recuerden que nuestro libro de consulta es Cálculo de una variable trascendentes tempranas, del autor James Stewart. Si tienes dudas sobre los temas tratados en esta sesión, no olvides ingresar al foro de dudas académicas del aula virtual y escribir tu comentario.